La primera pregunta es, históricamente, ¿desde cuándo ha existido lo que llamamos teología del pacto? So they're asking when did covenant theology begin as a discipline or Ok, está preguntando, lo que queremos saber es cuándo la teología del pacto inició como una disciplina o cuándo o desde cuándo la verdad que encierra esta disciplina estaba presente. ¿Cuál sería el...? Ok, ya, discipline, ya. that's important to distinguish because of course the covenant theology as a discipline starts with Paul. Sí, es importante distinguirlo porque como disciplina inició con Pablo, But that's probably not what he's asking. So, pero quizás eso no es lo que está preguntando. so actually, this question is one that's been asked by a lot of people De hecho, esta pregunta es una que ha sido hecha por muchas personas. because there has been an argument out there that covenant theology is a late development. Porque se suele ir al argumento donde se dice que la teología del pacto tiene un desarrollo tardío. So the idea from some Roman Catholic theologians was that the reformers and their progeny created this. Entonces lo que sucede es que algunos teólogos católicos romanos dicen que los reformadores en su progenie, en su inicio, inventaron esto. But there's been numerous scholars that have taken up the question. Pero ha habido muchos estudiosos que han tomado o se han hecho esta pregunta. And the firm historical determination Pero la firme determinación histórica is that you can find covenant theology in the church fathers. es que pueden encontrar el desarrollo de la teología del pacto en los padres de la iglesia, los primeros siglos. Augustine's very clear, Agustín es muy claro, tercer siglo. but cuarto even siglo. but even before Augustine, so it's in English, but there's Ligon Duncan wrote a book on this. Pero incluso antes de Agustín, que es el corrijo del siglo IV, hay libros que se han escrito, como uno que está en inglés de Ligon Duncan, que muestra que antes de ese siglo ya estaba el desarrollo en los padres de la iglesia de la teología del pacto. It's free online. Ese libro está gratuito en línea And it's something like covenant theology in the church fathers. y se llama algo así como teología del pacto en los padres de la iglesia. And he works through each of them. Y él desarrolla sobre cada uno de estos padres de la iglesia. Yeah, so Sí, esa es la pregunta, es la respuesta. Can we say that the fall in the garden was not necessarily a fail? okay. La pregunta es, ¿podemos decir que la caída en Edén no fue necesariamente un fracaso? So again, that question came up a lot about 100 years ago. De nuevo, esta es una de las preguntas que han estado burbujeando ellos presentes durante cientos de años, Because a lot of Germans, porque muchos alemanes, German theologians, teólogos alemanes argued that the fall was a necessity argumentan que la caída era una necesidad for God to realize history. para que Dios pudiese llegar a cabo toda la historia. And the Orthodox Church, La iglesia ortodoxa o la ortodoxia de la iglesia see, said, no way, dice de ningún modo, no. That the Bible is very clear porque la Biblia es muy clara that the fall is evil. que la caída fue algo malo, malvado. And evil actually has a more technical sense. Y la maldad de hecho tiene un sentido más técnico, Evil doesn't just mean like really bad. porque no significa como algo realmente malo, So, we say Hitler was evil. porque podemos decir Hitler era malvado. But evil in the Bible means
out of accord with creation order. Porque la maldad lo que realmente significa en la Biblia es estar fuera del corazón, del enfoque de lo que realmente significaba algo. So the New Testament word is lawlessness. Así que la palabra del Nuevo Testamento es abandono, es rechazo, es dejar de lado. Yeah. Anomia, Anomía. how do you translate? ¿Cuál se usa en? Vivir como si no hubiera una ley. Sí, vivir sin ley. Yeah, so no, but that is a question that people have taken up and suggested, yes. Sí, la respuesta es sí fue un fracaso y es una pregunta que las personas se han hecho por mucho tiempo. Okay. The physical existence is going to be discarded. Si aprendimos sobre una unión entre el cielo y la tierra hecha por Dios, entonces, no toda la existencia física será descartada en el clímax del reino. So that depends Ok, eso depende de. on the question of how much continuity we might want to see between this order and new creation. Eso depende de cuánta continuidad podríamos llegar a ver entre esto que vivimos actualmente y el nuevo orden. However, the one thing that we have to say Sin embargo, lo que sí tenemos que decir es is that creation will continue que la creación continuará precisely because Jesus is a man. precisamente porque Jesús es un hombre. Jesus has a body Jesús tiene un cuerpo today. hoy. Jesus is somewhere. Y Jesús está en algún lugar físicamente. My old theology professor used to say, if Jesus had an iPhone, you could text him. Un maestro de teología me decía que si Jesús tiene un celular, seguro que podría estar mensajeando con él. But in the resurrection, Pero en la resurrección, God the Father says Dios el Padre dice, there is fundamental continuity hay una continuidad fundamental because Jesus, porque Jesús he's a man. es un hombre. So from there, Así que desde ahí, then the question becomes, well, how much continuity? la pregunta más bien sería, ¿cuánta continuidad habrá? And theologians differ widely. Y hay un amplio posiciones teológicas al respecto. I prefer more continuity. Yo prefiero creer que hay más continuidad. So, will there be animals in heaven in the new creation? Así que habrá animales en la nueva creación, Absolutely. absolutamente. Yeah. Will there be not only physical continuity, but also continuity of memory? La pregunta también es, ¿habrá no solo continuidad física, sino también de nuestra memoria? I think so. Yo creo que sí. And so we could go on and on and on. Y así podemos ir añadiendo más y más preguntas acerca de cuánta continuidad habrá. If you were here last night for the sermon, Si estuvieron aquí anoche para el sermón del culto de la tarde, the way to think about it is that the structures la forma de pensar acerca de esto es que las estructuras are continued, estarán teniendo continuidad, even if they're fulfilled. incluso si su cumplimiento. So, family is there continuity with family into the kingdom? Entonces, por ejemplo, la familia tendrá continuidad como familia en el reino, Yes, sí, but because the kingdom of God fulfills the structure of the family. pero porque el reino de Dios completa lo que es el entendimiento o el concepto de la familia de Dios. So my biological family will not continue, Pero mi relación con mi familia biológica no continuará, but family certainly will. pero el concepto y el aspecto de lo que es familia sí continuará. Will the state continue? Continuará el Estado. Yeah. El Estado. Continuará el Estado, See, sí. not Honduras. Yeah, not Honduras. No como Honduras, Not America, no como Estados Unidos de not América, Scotland, no como Escocia, but the state that is Christ's kingship.
Pero el estado que es la monarquía de Cristo, So all the structures of creation así que todas las estructuras de la creación are fulfilled in Christ tienen su cumplimiento en Cristo and then expanded into y, new creation. y luego se expanden en la nueva creación. Will we work? ¿Vamos a trabajar? I think so. Yo creo que sí. Yeah. Ya. Work without frustration. Pero un trabajo sin la frustración que el que tenemos actualmente presenta. I think a return to an agrarian life. Y yo creo que quizás vamos a regresar a una vida agraria, At least that. por lo menos eso. Así que los que no podemos sembrar, aprendamos. So with the Arnold farmers have to learn about. Yeah, yeah. Ok, la otra es, Genesis, there are some allegories when you are talking about the garden, the river is this thing, the flower is this other thing, Yeah. or are only signs or only symbols. So they're asking about the difference in allegory and symbol. Yeah, if you are making allegory, some allegories in there, or you are only thinking about symbols. Okay. Okay. Génesis, cuando habla del jardín del Edén, ¿es solamente una imagen o un símbolo o también está él alegorizando en cada elemento que hay dentro de ese jardín? Yeah. Well, allegory is incredibly difficult to define. So, I mean, I can define what I think it means, Ok, el primer punto a tener claro es que la alegoría es algo muy difícil de definir, porque yo puedo tener mi propia definición de lo que es una alegoría. So I take allegory to be symbol without reality. Porque, por ejemplo, yo tomo lo que la alegoría es un símbolo sin una realidad. So, I don't want to read the Old Testament as allegory. Yo ciertamente no voy a leer o no quiero leer el Antiguo Testamento en su completitud como una alegoría. Because it's not simply that these are symbols, Porque no es simplemente que ahí son símbolos los que hay, but that these historical realities are filled with the presence of God. porque además está presentando realidades históricas que están completas o llenas con el reino de Dios, con Dios So mismo. it's not just that Eden is a type of new creation, Y entonces no es solamente que el Edén es un tipo de la nueva creación, it is a symbol, sí es un símbolo, but it's a historical reality that was divinely filled. pero es una realidad histórica que fue divinamente llenada. So what I would say is the way I understand allegory Así que voy a decir que la forma que como yo entiendo las alegorías, is that it deprives the Old Testament, takes away ok, es que la alegoría saca del Antiguo Testamento the fullness of what symbol means. la completitud de lo que significa ese símbolo. Another way to say is that symbols are sacramental, Otra forma de decirlo es que los símbolos son sacramentales, meaning that they are actually filled with the presence of God. significando que son en verdad llenados con la presencia de Dios, And so they don't just operate as mere symbol, de modo que no operan o no funcionan únicamente como meros símbolos, but as the revelation of God. sino como la revelación de Dios. It would be like saying the Lord's Supper is Sí. just a symbol, Es como decir que la Santa Cena es solamente un símbolo, and it's not. It's Sí. not an allegory. y no lo es, y no es una alegoría, It's actually the meeting place of Christ's Spirit with his people. porque es en verdad el plato en donde Cristo se reúne con su gente. That's why we don't stick a Big Mac. Es, Right here. no es que estamos entregando una hamburguesa aquí, It's not just that food symbolizes something, it's that no es simplemente que la comida, el pan está simbolizando algo, Christ blesses the action with the Spirit. es que Cristo bendice esa acción de la Santa Cena espiritualmente. But I don't know if that's what they think of when the questioner thinks of allegory. Pero
No sé si eso es lo que estaban pensando acerca de la alegoría o si responde a las So preguntas. I'd be very happy if somebody wanted to respond. I mean, Así que si alguien más quiere responder también a esta pregunta, Cory va a ser muy feliz con eso. Nadie. no, Oh, I want to remain anonymous. Yeah. This is the other one. Is really the human being is free? Is really free the human being Yeah, for yeah. using the free will? Yeah, yeah. el libre albedrío en el ser humano en verdad permite que el ser humano sea tan libre para escoger. So part of the problem with this question is, again, you have to define freedom. Ok, de nuevo, parte del problema con esta pregunta es que lo primero es que tenemos que definir libertad. So ever since the 18th century, Desde el siglo XVIII, at least in the Western world, por lo menos en el mundo occidental, freedom has been redefined. la libertad ha sido redefinida. So now freedom means maximization of choice. Entonces ahora la libertad significa la maximización de opciones And the suppression of limitation. y la supresión de las limitaciones. That's the modern individualistic way of looking at freedom. Y esa es la individualista forma de ver la libertad actualmente. And of course, we now know that that Enlightenment definition of freedom Pero por supuesto ahora sabemos que esa definición iluminada de lo que es la libertad has such fundamental problems tiene algunos problemas fundamentales that it's impossible to reconcile with experience. que son imposibles de reconciliar con la experiencia. So, for instance, take an ethical issue like abortion. Por ejemplo, tomemos un asunto ético como el aborto. The argument for abortion is from an Enlightenment perspective on freedom. El argumento para el aborto es desde una perspectiva ¿cómo de la época de la iluminación del siglo XVIII acerca de lo que es la libertad. So, at least in my context, the argument is often woman's body, woman's choice. Entonces, por lo menos en mi contexto, el argumento siempre es el cuerpo de la mujer, la decisión de la mujer. Which is an argument that is assuming an Enlightenment definition of freedom. El cual es un argumento que está asumiendo una definición de la libertad dada en este siglo de la iluminación. But of course, it comes up against the most basic tension, Pero entonces esto viene a darle vuelta a algunas tensiones muy básicas. and that's that there's another person. Y es que hay otra persona involucrada. And so the argument of maximizing freedom Entonces el argumento de maximizar la libertad always comes at the limit of relationship or the sacrifice of relationship. viene siempre con entonces limitar la relación, una relación. The same thing happens in the way modern people approach marriage. Lo mismo puede pasar en la forma moderna como las personas se aproximan o toman lo que es el matrimonio. So marriage in the, let's say, American mindset Por ejemplo, en Estados Unidos, en la forma de pensar acerca del matrimonio, is to find somebody that can help you realize your personal goals. es llegar a encontrar a alguien que te ayude a realizar todos tus objetivos personales. But then one gets married Pero entonces alguien se casa and realizes that marriage by definition y se da cuenta que por definición el is matrimonio to sacrifice your personal goal es sacrificar tus objetivos personales for the sake of the other. por el beneficio de la otra persona. And so when both people are trying to realize this Enlightenment idea of freedom, Entonces, cuando dos personas están tratando de llevar a cabo esta definición de libertad dada en la iluminación, which no modern person could have, pre-modern person could have ever understood, lo cual una persona antes de la modernidad no hubiese comprendido, it means that I have to leave my relationship significa que entonces debo de dejar mi relación, because the person is no longer serving my goals. porque la persona ya no está sirviendo para lograr mis objetivos. And so freedom in the modern mind is a very corrupted definition. Entonces, libertad en la actualidad, en la persona de la actualidad, utiliza una definición corrupta. So let me redefine it. Así que déjenme redefinirla. Freedom is not the maximization of choice.
La libertad es no la maximización de las opciones. Freedom is the ability to conform to creation order. La libertad es la habilidad de actuar conforme al orden de la creación. So as a sinner, you are not free. Así que como un pecador You're- no son libres, You're imprisoned. están aprisionados, But in Christ, you're set free pero en Cristo son hechos libres, so that you can conform to what you should be. de modo que puedan ser hechos conforme a lo que deberían ser. A more philosophical way of saying it Una forma más filosófica de decirlo is that true freedom is the ability to be truly human. es que la verdadera libertad es la verdadera habilidad de ser verdaderamente humano, As God defines the human. del modo que Dios ha definido lo que es un ser humano. I mean, the modern idea of freedom is obviously false Así que la definición actual de libertad es obviamente falsa, because I was born and had no choice. porque yo nací y no tuve una opinión o una elección de nacer o no. I didn't get to choose to be American Yo ni siquiera decidí si quería ser de Estados Unidos or Honduran. o de Honduras. So autonomy Así que la autonomía, as a pursuit como algo a perseguir, a buscar, fails the most basic experience of reality. falla cuando se contrasta contra las experiencias más básicas de la realidad. Okay. Are the devil and God fighting when the choosings are going to be are tempted? So God is Oh, yeah. taking them in Yeah. this way. But Okay. La otra pregunta es, la voy a decir distinto como está acá porque me lo explicaron, es cuando está siendo tentado uno de los escogidos de Dios, al mismo tiempo está Dios jalándolo para que no peque y al otro lado está Satanás jalándolo para que sí peque, o simplemente Dios permite todo encima. So I think framing it like that Así que tomar un marco, para tomar un marco de referencia sobre esto, is in danger of subscribing to a heresy. Well, I don't say that. To an idea from the early church. ok, es necesario tomar unas ideas de la iglesia de los primeros siglos, Called Manichaeanism. ok, llamado maniqueísmo se traduce, ¿verdad? And in Manichaeanism, the idea is that Christianity actually depicts a balance between good and evil. Ok, y esto lo que hace el maniqueísmo es que habla de que el cristianismo es como muestra un balance entre el bien y el mal. It takes on more of an Eastern religious concept Lo cual está tomando un concepto más de origen oriental, that there's a tug of war. que es... Tug of war. Ok, que hay un debate. Ok, ok, like yin and yang. Yeah, between equal power. Ok, que lo que está apuntando es como que hay un pleito entre dos poderes que parecerían o que se asumen que son iguales en su poder o capacidad. And this is a very difficult concept. Y esto es un concepto muy difícil, But pero the Bible clearly la Biblia claramente says that Satan's ability to tempt dice que la Biblia claramente dice que la habilidad del diablo para tentar is subordinate to God's permission to allow him to do so. está subordinada al permiso que Dios pueda darle para que Satanás lleve a cabo esa tentación. And in James chapter 1, En Santiago capítulo 1 we're told that we should never say God tempts anyone. nos manda a que nunca digamos que Dios puede tentar a alguien. And in Genesis 22:1, Y en Génesis 22:1 we're told that God tempted Abraham. se nos dice que Dios tentó a Abraham. So which is it? Así que, ¿cuál es la realidad o lo que? And the fundamental distinction you need
Así que, pero la distinción fundamental que ustedes necesitan is between what's called objective temptation and subjective es temptation. lo que es llamado entre tentación objetiva y tentación subjetiva. God only tempts objectively, Dios solamente tenta objetivamente, where Satan will tempt you subjectively. mientras que Satanás tentará subjetivamente. So, does God ever put anything in your life that is objectively difficult? Así que Dios alguna vez pondrá en tu vida algo que es objetivamente difícil. Yes. Sí. Yeah. He puts his children through opportunities that can be painful. Sí, Él pone a sus hijos en situaciones que pueden ser dolorosas, But he never puts the desire to sin in your heart. Never. pero Él lo que nunca pondrá es en tu corazón el deseo para pecar. In other words, objective temptation En otras palabras, la tentación objetiva is when God sets you in a circumstance. es cuando Dios te coloca en una circunstancia. Subjective temptation Por el otro lado, la tentación subjetiva is when your heart wants sin. es cuando tu corazón desea pecar. Satan works to cause you to desire badly. Entonces Satanás viene para hacerte desear pecaminosamente, God puts you in circumstances that will grow you. pero por el otro lado Dios te coloca en circunstancias que te harán crecer. And so temptation can be happening by God's governance of the objective circumstance and Satan's work in your heart at the same time. Ok, así que al mismo tiempo Dios puede estar obrando objetivamente, pero Satanás también subjetivamente tentándote a través de los deseos de tu corazón. God wants to grow you. Y en todo este proceso Dios lo que quiere es que crezcas, Satan wants to destroy you. mientras que Satanás está actuando para destruirte. Job makes this very clear. Y Job hace esto claro, muestra esto claramente. God grants to Job an objective circumstance of suffering. Dios coloca a Job en un momento de dolor específico, Satan tries to use that to kill Job. mientras que Satanás en ese momento Spiritually. específico también está tratando de destruir espiritualmente a Job. So that is a reality that's happening at a level that we can't comprehend. Y la verdad, esto es una realidad que está pasando a unos niveles que nosotros ni siquiera podemos comprender. Might get some Yeah. response to that, but Okay. This one is, are we robots or can we really make our own decisions? yeah. Ok, esta otra es, las decisiones son propias de los seres humanos o Dios siempre apoya. Según la entendí en el sentido de, por decirlo de otra forma, somos básicamente robots que actuamos según algo que ya está programado o somos capaces de tomar decisiones propias. Yeah, so what I would want to say to that is the possibility of asking, are we robots, Lo único que voy a decir es que la posibilidad de preguntar de que si somos robots, in terms of free will, I assume, en términos de, asumiendo términos de libre albedrío, is, again, a concept es de nuevo un concepto that's only possible post-industrial revolution. que es solamente posible o de entender o que se desarrolla únicamente después de la época de la revolución industrial. The Bible doesn't take us into mechanical metaphors, La Biblia nunca nos coloca dentro de metáforas mecánicas, but organic metaphors. sino que en metáforas orgánicas. So the Bible wants us to think of ourselves not in robotic imagery, De modo que la Biblia no quiere que nosotros pensemos con una imaginaciones robóticas, but like plant life. sino que como una planta que tiene vida. So if I'm a tree, Así que si yo soy un árbol, Psalm 1, por ejemplo, el Salmo 1, I am both free yo soy tanto libre and limited, como limitado, bounded, rodeado. Bounded, como atado. Sí, atado. I can do things and not think, and then other things I can't do. Hay cosas que puedo hacer y hay cosas que no puedo hacer.
And so what the Bible does is it says, are you free? Así que la Biblia lo que pregunta es, ¿eres libre? Yes. La respuesta es sí. And are you bounded? Y la otra es, ¿estás limitado? Yes. Sí. And that relationship is not a dichotomy, Y esa relación no es una dicotomía, but a harmonious relationship. sino que una relación armónica. And I would say that the more your choice is unlimited, Y yo lo que diría es que mientras más ilimitadas llegaran a ser tus elecciones, the more robotic you become. lo más te volverías más robótico más bien. The Bible's metaphor is not robotic, but beastly. Beast, like a La, beast. la metáfora de la Biblia no son robóticas, sino vivas, de alguien, de un ser vivo. So the more we act on the choices we have as sinners, Así que mientras más actuamos en las opciones que tenemos como pecadores, there's an image that we become less human and more beastly. de ese modo empezamos a convertirnos en menos humanos y a ser más como bestias. Nebuchadnezzar is the prime illustration. Y una ilustración de esto es el rey Nabucodonosor. He maximized his freedom. Él maximizó, llevó al máximo su libertad. He stood out and said, "Look at what I've done. I am like God." Y él se paró y dijo, miren lo que tengo, lo que he logrado. And God turned him into an animal. Y entonces Dios lo convirtió en un So there's animal. that reciprocal relationship. Entonces está esa relación recíproca. Léela, sí. Sí, la- Ok, ya la tenemos. This is similar to the one. Explain me between. What I think the purpose is not to have a question, but maybe to provide an answer. I think what you're trying to do is to introduce the distinction between try or test and temptation. Yeah. Okay. I don't think Sure, the sure, sure. purpose of this question is to ask, not to say something. Yeah, that's fine. I can address that. Okay, you got. Do you need to read Okay. it or? Sí, si puede proporcionarse una explicación entre la prueba y la tentación en el cristiano, si hay alguna diferencia. So the difference is it's a good point. It's a good distinction. La diferencia es, esto es un buen punto, es una buena distinción a tomar. But the reason I didn't make it is because it's a distinction in our languages. Pero la razón por la cual yo no tomaría esa distinción es porque es una distinción que está presente en nuestro lenguaje, But not in the Bible. pero no en la Biblia. So it gets translated differently. Y es porque llegó en distintos puntos de la Biblia a traducirse de forma distinta. But in the Bible, the same word gets used. Pero para ambas situaciones, en la Biblia, la misma palabra originalmente es utilizada. Which is why you need the objective-subjective distinction. Y por eso es que lo que en realidad necesitamos es lo que acabamos de hablar de la distinción objetiva y la subjetiva. We can also just change the word. Pero también podemos simplemente cambiar las So palabras. temptation and trial or test, Así que tentación y la prueba, that's good. eso es bueno. But it's not a different word in the Bible. Pero si nos vamos a términos bíblicos, no es un término bíblico que esté distinguido, es el mismo. Josue is better at languages than me, so he can verify or deny that. Ya Dios sabía que el hombre iba a caer. Did God know that the man was going to fall? Yeah. Dios ya sabía que el hombre iba a caer, Yes. sí. I mean, again, so let's just listen to the Bible on this. Ok, de nuevo, solo escuchemos a la Biblia en estos temas. Ephesians 1 makes this very clear. Efesios 1 muestra esto claramente, That God chose to redeem his church que Dios escogió redimir a su iglesia by Christ por medio de Cristo from before creation. desde antes de la creación. So, so the question is, to what degree do we take the Bible as authority?
Más bien la pregunta aquí es hasta qué punto o en qué nivel nosotros realmente vamos a tomar la Biblia como una autoridad. And if we do, then we come and say, I don't understand. Y si la tomamos como una autoridad, más bien lo que debemos de venir y decir es no lo entiendo, But I receive. pero lo recibo. John Calvin Juan Calvino has a section on this, tiene una sección en esto which he puts in the very end of his theology books. en donde que él coloca siempre al final de sus libros de teología. So, a lot of times in the Reformed theology world, Muchas veces en el mundo de la teología reformada, people start by talking about this. la gente comienza hablando acerca de esto. And Calvin says, no, don't do that. Y Calvino dijo, no hagas eso. He says these ideas are for much later in the Christian life. Estas ideas son para más adelante en la vida cristiana. So predestination, La predestinación, God's knowledge of his sovereign plan. el conocimiento de Dios de su plan soberano. This is something that is important Esto es algo que es importante and true, y verdadero, but pero it's an issue that we need to be careful to be slow to talk about, especially with people who are coming into the faith early. Pero este es un tema que siempre debemos de ser cuidadosos de mostrar o de hablar, sobre todo cuando estamos tocando el tema con personas que están viniendo recientemente o que son nuevas en la fe. Last thing I'll say, Lo último que diré, if God is who he says he is, si Dios es quien Él dice que es, then I have to be able to say, entonces yo tengo que ser capaz de decir, there are things that God does that I do not understand. hay cosas que Dios hace que yo no entiendo. And if I did understand, Y si yo lo entendería, then I would have a God in my image yo tendría entonces, si yo lo lograra entender, tendría un Dios hecho a mi imagen and not an absolute God. y no un Dios absoluto. So, Ok, Dios quiere que todos seamos salvos o ya están escogidos los salvos y, And that's why he's delaying his second coming. y por eso está retrasando ha tardado su venida. well, it's another one like the former. Ok, esta es otra similar a la que acabamos de contestar. So, the language of God desires all people to be saved El lenguaje de Dios desea que toda la gente sea salva. is regularly misunderstood. Es regularmente malentendido. 1 Timothy 2, Primera de Timoteo 2. same place that we were talking about earlier with gender. Es muy similar a como lo que nosotros estuvimos hablando previamente en la mañana acerca de género. When Paul says all people, Cuando Pablo dice toda la gente, that is a reference to types of people. esa es una referencia a tipos de gente. Not even, while it includes ethnicity, Y sí, incluye cierta etnicidad, las etnias, that's not even what he's talking about there. pero no es solamente de lo que él está hablando ahí. Because the very next sentence is Porque la siguiente oración to pray for the king, es de orar por el rey, that there might be peace in the land. de modo que haya paz en la tierra. So, in the context, it's God desires all people to be saved, Entonces en el contexto es que Dios quiere que toda la gente sea salva, including kings. incluyendo los reyes. So, in other words, it's poor and rich, En otras palabras es que sean salvos ricos y pobres, lawyers and doctors, abogados y doctores, kings and farmers. reyes y granjeros. That's what the all peoples is referring to. Eso es a lo que toda la gente se está refiriendo. So, you've got to read that in the context. Así que tenemos que leer eso en su contexto. Now, Ahora, does God love people? ¿Dios ama a la gente? Yes. Sí. God pours forth common grace. Dios ha derramado su gracia común.
to give humans life. dándole vida a los seres humanos. Now, have there been Christian traditions that say God does not love those that are not saved? Ahora, Yes. la pregunta es, ¿ha habido una parte de la tradición cristiana que diga que Dios no ama a aquellos que no son salvos? La respuesta es sí. Those are alive and well. Y eso nuevamente es una mentira. And there's disagreement about how to use that language. Y lo que sucede es que hay un desacuerdo en cómo usar el lenguaje. I'm not comfortable Yo no me siento cómodo with saying God does not love all people. diciendo que Dios no ama a toda la gente. I don't think that necessitates I don't think the word love necessitates salvation. Pero yo no creo que la palabra amor necesariamente significa salvación. I think we have ways of delineating types of love. Creo que tenemos formas de delinear tipos de amor. And Greek has that capability. Por ejemplo, el idioma griego tiene esa habilidad. Part of the problem, I think, when people say God does not love those that he is not saving, Parte del problema cuando alguna gente dice que Dios no ama a aquellos que Él no está salvando is because the English language es porque nuestros idiomas does not have the possibility of differentiation. no tienen la posibilidad de diferenciar tipos de amor. English is very impoverished Nuestros idiomas pueden llegar a ser muy empobrecidos para esto. in relation to the concept of love. Cuando estamos hablando del concepto de los tipos de amor. I believe Spanish has many more terms for love, right? ¿Sí? Yeah. As most languages do. Y esto pasa en la mayoría de los idiomas. English does not. So, Entonces, eso. yeah. Tengo dos preguntas. ¿Tú no vas a explicar lo de Yeah, well, look. The presupposition Ok, la presuposición is that when we talk about predestination, es que cuando hablamos de predestinación, the eternal counsel of God, el eterno consejo de Dios, the covenant between God the Father and God the Son, el pacto entre Dios el Padre y Dios el Hijo, we don't know what we're talking about. no sabemos de lo que estamos hablando. So, step one in theology Así que el paso número 1 en is teología to confess the incomprehensibility of God. es primero declarar que no somos capaces de comprender a Dios o la incomprensibilidad de Dios. The theologians will call it the ineffability of God, Los teólogos lo van a llamar la inefabilidad de Dios, which means before I say anything about God, I first say I don't know God. lo que significa que antes de que yo me diga algo acerca de Dios, primero tengo que decir que no puedo verdaderamente conocer la plenitud de Dios. So again, we're in a domain where we're searching for language. Así que de nuevo estamos en un punto en donde estar escarbando en cuanto al idioma. Now, there are hundreds of books Ahora, hay cientos de libros trying to logically work this issue out. tratando de lógicamente trabajar para dar respuesta a esta pregunta. And some of them get closer than others. Y algunos llegan a estar más cerca que otros en dar So- respuesta. Some of it, we call this compatibilist notions of freedom, Algunos van a llamar la noción, or incompatibilist, la incompatibilidad or o libertarian. incompatibilidad del conocimiento o libertarianismo. And they all come up against the wall, Pero todos en algún momento llegan a estar contra la pared you know, and they fall. y caen. Precisely because Precisamente porque the Bible simply offers us a logic la Biblia simplemente nos ofrece una lógica that predestination is true que dice que la predestinación es verdadera and I am responsible for my choices. y que a la vez yo soy responsable por mis acciones, mis decisiones. Now, to work that out Así que trabajar y reconciliar esto is ultimately impossible es en última instancia imposible
and at the same time, what Christian philosophers spend all their time doing. Y al mismo tiempo lo que los filósofos cristianos pasan dándole vueltas todo el tiempo. And it's helpful, like go read those books Y es de ayuda ir y leer esos libros, because they make little distinctions porque cada uno hace distinciones específicas o distintas that help us wrestle with it. que nos ayudan a luchar con este tema. But again, I think the actual question is more about to what degree are we willing to listen to the Bible? Pero de nuevo, la pregunta más bien es hasta qué nivel estamos dispuestos a creerle a la Biblia. So, we open up Ephesians 1 Así que de nuevo, si abrimos Efesios 1 and, Paul just says it explicitly. y Pablo lo dice ahí explícitamente, So I've got to hear that. yo tengo que creer, escuchar And eso, I've got to hear the Bible also say to me, you are the author of your sin. pero a la vez tengo que también creer y escuchar cuando la Biblia me dice que yo soy responsable de mi pecado. And how that's working in the logic of the divine mind, Ahora, ¿cómo todo eso está trabajando en la lógica de la mente divina? by definition, as humans, we can't know. Por definición, los seres humanos no lo podemos saber. It's the same issue with suffering. Es el mismo tema con el sufrimiento. People will say, I can't believe in God when I see this world. Porque la gente suele decir, no puedo creer en Dios cuando veo el sufrimiento en este mundo. It's very difficult to believe when you see, 18 children murdered in Uvalde, Texas. Es difícil creer cuando vemos, por ejemplo, lo que pasó en Texas, donde 18 niños fueron asesinados. And there are existential difficulties, Y hay dificultades existenciales, but then intellectual difficulties. pero a la vez dificultades intelectuales. But just speaking at the level of the intellect, not the heart, Pero simplemente hablando al nivel del intelecto y no del corazón, it actually makes complete sense esto en verdad Sí. tiene completo sentido. to say that if God is absolute, Y del decir que Dios es absoluto, He can have reasons for things happening Él puede tener razones para cosas como esas sucediendo, that I cannot know or understand. de las cuales yo definitivamente no puedo entender ni comprender. And to me, that's much more comforting Y para mí eso es mucho más reconfortante than the alternative, que la alternativa, which is mere matter in motion. que es simplemente emoción y materia. And without the absolute personal God, Así que sin el absoluto Dios personal, by what means do we evaluate ¿por qué medios nosotros podemos llegar a evaluar even an idea like freedom is good? simplemente la idea de You que know, la libertad es we buena? ask questions like this, which are good because we want freedom. Y hacemos estas preguntas de por qué es buena, porque nosotros queremos libertad, But why is freedom better than the alternative? pero ¿por qué es la libertad mejor que su alternativa? See, that's an ethical decision. Si lo ven, esa es una decisión ética. But without an absolute God, you can never give me a reason. Pero sin un Dios absoluto no hay forma de que me puedan dar una razón de todo esto. So I think taking God, if we took God out of it, we have way more problems. Así que si simplemente lo que hacemos es tratar de tomar a Dios fuera de la ecuación, nos metemos a muchos más problemas. Objective means external to your heart. ¿Ok? Cuando digo objetivo, me estoy refiriendo a algo que es externo a tu corazón. Subjective means internal. Subjetivo significa interno, es decir, tu corazón. So an objective experience is that you're standing on the Titanic deck Ok, una experiencia objetiva es que estás en la cubierta del Titanic and it's sinking. y comienza a hundirse. That's objective. Eso es objetivo, es fuera de It's tu a corazón. circumstance. Es una circunstancia. Subjectively, Subjetivamente o subjetivo, you're much afraid estás muerto de miedo and you're tempted y estás tentado to save yourself
a salvarte a ti mismo. and not the women and children like in the Titanic movie. you know? Y no ir a salvar primero a las mujeres y a los niños como pasó en el Titanic. So the distinction simply saying that God puts us in objective circumstances, Entonces la distinción es decir que Dios nos coloca en situaciones objetivas, o sea, fuera de nuestro corazón, but He never manipulates the heart to make us want to sin. pero Él nunca manipula nuestro corazón de forma algo subjetivo para que deseemos tentar. When we pecar. want to sin, Cuando queremos pecar, that's me, eso soy yo, not God, no Dios. or demonic O, warfare. o parte de la guerra demoníaca espiritual. Yeah. Is that? Yeah. Sí, Aarón lo que le está pidiendo es que me complique más en la traducción y que explique más acerca de género, yendo a unas cosas más profundas que habló con Aarón de lo que dijo ahora en la mañana, porque también no habían algunas personas y van a escuchar esta parte. Yeah. So, I mean, let me say that the theology of gender I offered Ok, déjenme primero decirles que la teología de género que yo les estoy presentando is not probably the most common, es probablemente no la forma más común de hablar de este tema. however, Sin embargo, I think it's a recovery yo creo que plantearlo de esta forma es recuperar of the earliest gender theology. las definiciones de género, de teología de género más tempranas, But also a development, pero también lleva un componente de desarrollo, because we have resources today porque nosotros tenemos recursos hoy for Bible understanding para entender la Biblia that are indeed better. que son profundamente mejores. So there is more Bible scholarship right now than ever in history. Por ejemplo, tenemos más estudios y personas que estudian la Biblia de mejor forma que nunca antes en la historia. So the basic idea is that while Adam and Eve are both equal before God, Ok, la idea básica es que aunque Adán y Eva son básicamente iguales ante el Señor, they serve different roles, ellos funcionan en diferentes roles, not only in the traditional sense, like headship and helper, no solamente en la forma tradicional de guiar, ser la cabeza y la ayuda idónea, but also as types of redemptive history. sino que también como tipos que apuntan a la historia de la redención. So I suggested that Adam is a type of creation itself. Ok, entonces lo que yo estoy sugiriendo es que Adán mismo es un tipo de la creación misma, Whereas Eve is a sign of new creation. mientras que Eva es un símbolo de la nueva creación. So does God know that redemptive history will happen at creation? Entonces la pregunta es, ¿Dios sabía que la historia de la redención iba a suceder cuando estaba llevando a cabo la creación? Yes. Sí. And I think that gender distinction Y por lo tanto yo creo que esa distinción de género typifies tipifica the narrative of redemptive history la narrativa de la historia de la redención as a movement from Adam to Eve, como un movimiento desde Adán hacia Eva or from creation to new creation. o desde la creación a la nueva creación. There are signs of that all over the Bible. Hay señas o símbolos de esto a lo largo de la Biblia. Some of those signs are Algunas de esas señales son, largely have to do with anatomy. tiene que ver primero con anatomía. So the male body and the female body Entonces, el cuerpo masculino y el cuerpo femenino throughout the Old Testament a lo largo del Antiguo Testamento are used as symbols in those same ways. son usados como símbolos en esas mismas formas. Song of Solomon, Song of Songs.
como el Cantar de los Cantares de Salomón, as one of the more modest examples, como uno de los ejemplos más modestos que podemos tomar, which is hard to believe in Song of Songs. But lo cual es difícil de creer hablando de cantares. when the song describes the young woman, Cuando el Cantares describe a la mujer joven, it describes her from head to toe la describe de la cabeza hacia los pies. in a sevenfold form. Sevenfold. Sevenfold form. Okay. It divides her into 7 Sí, sí, y la physical aspects. Ajá. Y lo hace describiéndola tomando 7 distinciones físicas. And then it applies to her garden metaphors. Y luego lo aplica a una metáfora de un jardín. It's saying that in her body she typifies the Sabbath. Y lo que está diciendo entonces es que en su cuerpo ella está tipificando el sábado, un día de reposo Or new creation. o la nueva creación. That's why women are more beautiful than men. Eso es porque las mujeres son más bellas que lo que somos los hombres. That's intentional. Y eso es intencional. Because they are the typification of redemption. Porque ellas, ustedes mujeres, son la tipificación de la redención. It's not that women aren't sinners. No es que las mujeres no son pecadoras, It's not that they're better than men ontologically. no es que ontológicamente son mejores que el hombre, It's that they're used as types in redemptive history. sino que son utilizadas como tipos en la historia de la redención. Now, why men are pastors? Because the pastoral office is one of protection. Ok, entonces llegamos al punto de por qué la Biblia establece que solo los hombres deben ser pastores, es porque la labor pastoral es de cuidado. So, what is male headship? Entonces, ¿cuál es la labor del hombre? Male headship is the Christ-like sacrifice La labor del hombre es actuar de forma sacrificial como lo actuó Cristo, to give oneself for her. de modo que nos demos como hombres a nosotros mismos o nos sacrifiquemos por el bien de ella, Because that is exactly what redemption is. porque eso es exactamente lo que la redención es. So that in the male-female relationship, Entonces, en la relación hombre-mujer, the reason that there is a head and helper la razón por la que hay una cabeza y una ayuda idónea is to signal Christ's sacrifice es para señalar el sacrificio de Cristo for new creation, por la nueva creación, for the bride. por la novia. So, to me, it's once you hear it, Para mí es que cuando escuchan esto, it's relatively obvious. es relativamente obvio And there are 30 more moments in the Bible, y hay at least, otros momentos en la Biblia that play this out. que muestran esto. So, I could mention some of them. Yo podría mencionar algunos de ellos. I mean, one of these is the way Leviticus treats a woman's menstrual cycle. Uno de estos es, por ejemplo, cómo el libro Levítico maneja o toca el ciclo de menstruación de la mujer. So I won't explain it. Ok, quiero explicarlo. Just, you know. Perdón, no lo voy a explicar. Huh? No, I said in the other way that you were going to, yeah. Oh, no. So, But you want? but Leviticus actually, here's what I can say. Pero- Leviticus presents a woman Ok, esto es lo que sí voy a decir. El Levítico presenta una mujer as living out the redemptive cycle como viviendo alrededor del ciclo redentor between life and not life. entre la vida y la no vida. So you can probably work the rest of it out. Y con esto seguro ustedes pueden deducir lo que sigue o cómo se elabora. So that's not just taking something biologically and attaching Christianity to it. Esto no es simplemente tomar algo que sucede biológicamente y ponerles algunos tags o etiquetas cristianas. No, Leviticus presents it that way. No, Levítico de hecho lo presenta en esa forma. In other words, it's not as if our biology is being used to explain No, redemption, no es como que nuestra biología esté siendo utilizada para explicar la redención,
but that in God's providence, biology is a product of redemptive history. sino que en la providencia de Dios la biología es un producto de la historia redentora. Now, this gives you an avenue for a very robust Christian philosophy. Ahora, esto les da una avenida para una filosofía cristiana muy robusta, As a neo-Calvinist, como el I don't know neocalvinismo. if that means anything, but there's a Christian way of understanding biology. Pero lo que está mostrando es que hay una forma cristiana de There's a entender la biología. theological reading of biology, Hay una forma teológica de leer la biología and the Bible does that. y la Biblia lo hace. Yeah. Thumbs up. I'm happy to take questions on that, or if somebody else wants to talk about it. Si alguien quiere hablar de eso, puede acercarse. Well, and let me say this. Déjeme decir esto. This is actually, reading it this way Leer esto de esta forma protects the church protege a la iglesia from merely saying men were first, de simplemente decir el hombre fue primero. God says men have to be pastors, Dios dice que por eso es que el hombre tiene que ser pastor and so we just got to take it. y ya lo tenemos. And instead, what it does is it says, well, tell me why. En lugar de eso, lo que está diciendo es, dime por qué, cuál es la razón de esto. Why is it that men are pastors? ¿Por qué razón es que el hombre es quien debe ser pastor en una iglesia? Because of the theology of gender in redemptive history. Porque la teología del género en la historia redentora, So I think, like, for the women in my church, por ejemplo, para las mujeres en mi iglesia, they're, of course, they're always asking, well, why? ellas siempre están preguntando por qué. Why does Paul say this in 1 Timothy 2? ¿Por qué es que Pablo dijo esto en 1 Timoteo? And of course, Y por supuesto, in the contemporary world, en el mundo it's contemporáneo very important to have an answer to why. es muy importante que tengamos forma de dar una respuesta a ese por qué. And why it's not patriarchalism, Y por qué esto es distinto a ser patriarcal, but it's a sign of redemption. y es que es una señal de la redención.